Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Tachyon Spirit. Mi nombre es Filippo Tone y dando continuidad al vídeo anterior que hice sobre productos y sobre herramientas taquiónicas, ahora voy a empezar a hacer vídeos más específicos sobre cada herramienta. Y por demanda general, la verdad, porque en estas últimas semanas ha habido mucha necesidad y mucha gente adquiriendo los discos, pues es el primer vídeo que siento que tengo que hacer, que es un poquito explicar el funcionamiento y la utilización de los discos. Entonces, os voy a presentar dos discos que en apariencia son muy parecidos, lo que pasa que tienen una diferencia bastante grande. Estos son discos taquionizados, que ambos tienen óxido de silicio taquionizado, que lo convierte en una antena permanente de taquiones, y su versatilidad es absolutamente fantástica, porque se puede utilizar como protección, se puede utilizar como sanación, se puede utilizar para recargar la energía, y luego de ahí pues seguiremos ahora explorando otros usos que se pueden hacer. Entonces me voy a enfocar ahora en hablaros del disco Ultra, que es el disco donde la energía sale en los dos lados, y luego entraré un poquito menos en detalle en explicaros el disco sencillo. Entonces me voy a quedar con el disco Ultra, que como vemos está plastificado. La diferencia entre el disco sencillo y el disco Ultra es que el disco Ultra, el primero que utilizó David Wagner es el disco sencillo, la energía solo sale por un lado, y luego él hace relativamente poco, a lo mejor de 5 o 6 años, introdujo el disco Ultra doble, que es como la unión de dos discos mirándose el uno al otro, y lo que genera es una nube de taquiones que genera una energía de unos 360 metros, una influencia taquiónica en nuestro entorno de 360 metros. Entonces es muy potente, su incidencia es mucho mayor que el disco sencillo, y por lo tanto es el que voy a hablar más específicamente de él. Lo bueno que tiene también que como la energía sale por ambos lados, no nos tenemos que preocupar en qué lado lo coloco. Entonces es mucho más cómodo, y eso sobre todo cuando trabajamos en el cuerpo o lo trabajamos en sanación, lo hace como mucho más fácil de utilizar. El disco Ultra la verdad que es fantástico, y voy a ir enumerando sus posibilidades porque son múltiples, ¿no? Entonces la primera que voy a enumerar es como protección. Entonces los discos son fantásticos para protegernos de todas las ondas wifi y la energía electromagnética. Entonces se pueden utilizar, por ejemplo, poniéndolo debajo de un router. Lo ponemos en una plataforma, ponemos el router encima y corta en al menos un 80% la incidencia de las ondas wifi y de la electromagnética en nuestro hogar o en nuestro entorno. También se puede poner en un cuadro, por ejemplo, eléctrico. Ponemos el disco dentro del cuadro eléctrico y toda la frecuencia electromagnética que se distribuye a través de la casa se reduce en muchísimo. Entonces lo podemos poner también, por ejemplo, en un portátil. Cuando estamos trabajando nos lo ponemos delante y va también a incidir en que esa frecuencia nos afecte menos. Luego también es un gran activador de la energía. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo llevo haciendo desde que tengo un disco Ultra es ponerlo debajo de una jarra de agua, de una garrafa de agua, pones el disco, pones una jarra de agua, una garrafa de agua de 5 litros encima, y durante 5 horas activa y energetiza el agua o cualquier líquido. Esta operación no es una taquionización. Para que haya una taquionización tiene que haber un proceso de 2 semanas complejo, y luego tiene que estar el óxido de silicio involucrado en esta acción. Entonces esto lo que sería es una activación. Entonces 5 horas haría que durante los siguientes 5 días, de 3 a 5 días, ese agua estuviese, o ese líquido estuviese activado. Si tuviésemos una garrafa de 25 litros y no lo hemos terminado en ese tiempo, tendríamos que, a los cabos de 3 o 5 días, hacerlo otra vez, para que otra vez durante los siguientes 3 o 5 días estuviese activada ese agua. Esto es importante a tener en cuenta porque no es una taquionización. Esto me lo pregunta mucho la gente y lo quiero especificar. No es una taquionización, es una activación. Lo mismo podríamos hacer poniendo, por ejemplo, un disco dentro de una nevera.
como la energía sale en ambos lados y crea un campo taquiónico de 360 metros, lo podíamos poner en medio de una nevera durante 5 horas y activaría todos los alimentos. Lo que se ve es que los productos frescos duran más tiempo, el olor de la nevera también mejora, porque no hay esa putrefacción o ese deterioro de los alimentos, por lo tanto se activa todo mucho más. Y en esto sería lo mismo. Si quiero dejar un disco permanente, pues ahí estaría, pero si quiero hacer esta operación de vez en cuando, cada 5 días tendría que repetirlo. También puedo utilizarlo para activar cremas, para activar medicamentos, para activar medicación, de la misma manera. Un bote de pastillas, 5 horas, al cabo de 5 días tendría que repetir la operación. Tenemos clientes que lo han hecho en sus cremas hidratantes y han notado como la piel, simplemente con la activación, la gente le ha dicho, ¿qué crema estás utilizando? Que estaba utilizando antes la misma. Sin embargo, han notado una diferencia simplemente con la activación de, por ejemplo, una crema hidratante para la piel, poniendo el disco. Entonces, esto son cosas que se pueden hacer, porque luego también hay cremas hidratantes taquionizadas que tienen un efecto más profundo, pero que no es necesario. Simplemente con un disco activando una crema, por ejemplo, ya empezaría a haber un resultado diferente. Lo puedo hacer lo mismo con el champú. Luego ahí ya también yo, cuando la gente me pregunta, digo también, esto no hay una norma fija y única. Esto también es un proceso creativo de cada uno. Todo esto también, tanto Quique como yo hemos ido experimentando, hemos ido investigando y nos hemos dándonos cuenta del potencial que tiene. Por ejemplo, un champú lo pongo por la noche, 5 horas, y luego lo que va a hacer eso, va a hacer que mi cabello esté más activo, más sano, simplemente con un disco. Entonces es algo fantástico. Lo bueno que tiene el disco Ultra, y me repito, es que como la energía sale por los dos lados, no me tengo que preocupar en qué lado tengo que colocarlo y cómo tengo que trabajar con él. Simplemente lo dejo en un sitio y ya está creando esa energía taquiónica o esa incidencia taquiónica en un espacio. Hay que tener en cuenta que se dice que se crea como una explosión de 2 discos y crea como una nube de taquiones de 360 metros. También esto es relativo, porque hay gente que me pregunta, ¿entonces esto me valdría para un espacio, para una habitación? Tendría una incidencia, y ya sería mejor que no tener un disco, pero no cubriría un espacio, no cubriría un salón, no cubriría espacios grandes, no cubriría a una familia, aunque ya empezaría a incidir positivamente simplemente teniéndolo ahí, ¿no? Esto es importante porque es otra de las cosas que la gente me pregunta mucho, ¿no? A la hora de llamarme y preguntarme sobre las herramientas taquiónicas, ¿no? Otro de los grandes beneficios y maravillas del taquión Ultra, del disco Ultra, que es posiblemente de la manera que yo más lo utilizo, es para incidir en nuestro campo energético, en nuestro aura, en nuestro campo no electromagnético, en nuestro campo energético. Es como una herramienta que podemos utilizar tanto para activar como para sanar, para reducir dolor, y también su uso es también muy creativo. Lo podemos utilizar de una forma muy creativa, y yo solo os voy a dar algunas pautas de cómo utilizarlo. Entonces, recuerdo que estamos con el disco Ultra, energía sale por ambos lados. Entonces, se puede utilizar simplemente cuando tengo un dolor en el cuerpo. Imaginemos que tengo un dolor, yo qué sé, en el estómago. Pues simplemente apoyando el disco en la zona del estómago, por ejemplo, para una digestión, mejorar una digestión, simplemente apoyándolo en el cuerpo, ya empezamos a notar la energía. Yo ahora mismo ya estoy empezando a notar el calor en el cuerpo. Entonces, simplemente con esta acción ya empieza a haber una incidencia taquiónica que es muy perceptible. Entonces, y luego lo puedo dejar ahí el tiempo que necesite. Es otra de las preguntas que preguntan mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que dejarlo? Yo, por ejemplo, he tenido alguna lumbalgia leve, y yo he ido con un disco todo el rato en mi espalda. O he estado sentado sobre ese disco porque a lo mejor he tenido una movilidad en el que cuando yo tengo una lumbalgia lo que pienso es, la vida me está diciendo,
para. Entonces me voy a quedar tranquilito hoy, durante el día de hoy si puedo. Entonces, menos movilidad posible. Entonces, cuando esté sentado o haciendo cualquier cosa, tengo el disco, por ejemplo, puesto en la parte de atrás de la espalda, en los riñones, y a lo mejor, o en la zona donde me duele. Y lo puedo tener 8 horas. Y no hay sobredosis. No hay una sobredosis de taquión. No puedes tener un exceso de taquión. Porque lo que hace el taquión es que interfiere con nuestro campo energético para que sea el campo energético el que decide dónde distribuye el taquión. Entonces no puede haber nunca una sobredosis. Entonces puedo tener el disco puesto el tiempo que necesite. De hecho, también, otra de las cosas que es fantástica para utilizar con un disco ultra es, por ejemplo, en la cama, por la noche, por ejemplo, o incluso una siesta, o un día que estoy cansado, si yo me tumbo, me pongo el disco en los riñones y me quedo tranquilamente respirando y entrando en un estado así de somnolencia o incluso un poquito de consciencia, si lo apoyo con la respiración, en 20 minutos la recarga que sentimos a nivel energético es impresionante. A lo mejor puedes entrar en un sueño como semiconsciente y luego lo que te notas es que estás mucho más activo. Yo, por ejemplo, cuando hago viajes en avión largos o en coche largos, me pongo un disco en la zona de los riñones, me apoyo sobre él y hago todo el viaje con el disco detrás. Y esto, lo que yo he notado es que estoy mucho más atento, me mantiene mucho más enfocado cuando voy en el coche, por lo tanto para la conducción te da seguridad. Y luego cuando, a lo mejor después de 2 o 3 horas que haces la parada, que normalmente estás un poco entumecido, un poco rígido, me noto mucho más suelto, mucho más flexible, porque hay un movimiento energético continuo, que normalmente cuando vamos sentados o en poca movilidad se empieza a estancar, y lo que hace el disco de taquión es ayudar a que ese flujo siga moviéndose, y la diferencia es bastante, pero que bastante notable. Otras de las cosas que se pueden hacer también y que son fantásticas es en cualquier punto de dolor. En cualquier punto de dolor del cuerpo. Entonces, por ejemplo, zonas como las articulaciones, los hombros, no es tan cómodo. Hay, por ejemplo, otras herramientas que se acoplan mejor, pero yo, por ejemplo, también he tenido a veces tendinitis de estas así un poco agudas, que aparecen así espontáneamente, y lo que he hecho es lo mismo, es ponerme el disco en la zona donde me duele, y también tener, pues si estoy sentado o estoy haciendo algo que puedo permitirme tener un disco ahí, y la verdad que yo puedo decir que la incidencia es muy notable. Yo no puedo decir que elimine un dolor totalmente, porque eso sería un poco demasiado atrevido, pero sí que relaja, afloja, sobre todo toda la zona de alrededor se suaviza, y por lo tanto tiene una incidencia importante en la disminución de una inflamación y del dolor, aunque luego a lo mejor tenemos que también tomar lo que tengamos que tomar, pero es un apoyo importante. O sea, es no es un sustituto, pero es un gran apoyo para ayudar con el dolor y con bajar la inflamación. Entonces, lo que esto significa es que a lo mejor, en vez de tener que estar tomando un medicamento, un antiinflamatorio durante 5 días, en 3 días empieza a notar una diferencia ya más notable. Y eso, por supuesto, es una ayuda importante, ¿no? Entonces, el disco ultra, luego también hay que utilizar un poquito la imaginación, porque si, por ejemplo, tengo dolores en zonas que no son de tan fácil acceso o no tan fácil utilizar un disco, puedo, como el disco ultra y los taquiones inciden en la energía del cuerpo. Digamos que tengo, por ejemplo, un dolor de garganta. Entonces, ponerte un disco en la garganta es incómodo, pero me lo puedo poner en la parte de atrás. Estoy incidiendo en las cervicales y a la vez esa energía y el 360 metros que estábamos hablando ya va a estar influyendo. Lo mismo en una rodilla. Si me duele la parte delantera de la rodilla, la rótula, pues a lo mejor ponerlo ahí se me va a caer. Lo puedo poner debajo de la rodilla. Lo puedo apoyar la rodilla sobre el disco y ya va a envolver a toda la rodilla. Lo mismo en un codo. Entonces, ahí es donde uno puede empezar a experimentar. Lo que tenemos que entender que esto estamos hablando del taquión, que es una partícula
que incide en el campo energético y que la potencia de un disco ultra es lo suficiente para que, aunque no esté directamente en la zona de dolor o en la zona de incidencia, ya va a tener una influencia importante. Entonces, esto es algo que da muchísima versatilidad. La gran maravilla, por supuesto, de los discos, tanto del disco simple como del sencillo, es que no tiene transferencia. ¿Qué quiere decir que no tiene transferencia? Que yo, por ejemplo, me pongo, vengo un día que tengo un día de estos acelerados, un poquito de estrés, llego a casa, me pongo el disco, yo por ejemplo me lo pongo en el plexo solar y me pongo a respirar 10-15 minutos, simplemente dejando ir un poquito toda la tensión del día. Lo que va a hacer el disco es apoyar para que eso suceda y para que esa conexión suceda antes de una manera impresionante. Pero de repente viene mi compañera o mi hijo o mi hija y ha tenido un día un poquito duro o un examen que le ha salido mal. Y yo cojo y le digo, aquí tienes. Le paso el disco, ella se lo pone y no hay que cargarlo, no hay que limpiarlo, no absorbe la energía de la persona, es simplemente una antena de taquiones. Por lo tanto, un disco lo puede utilizar una familia entera en una ronda de media hora, 10 minutos cada uno, y luego el que lo coge no coge la energía del otro. Entonces, el juego que da es importante, ya os podéis imaginar lo que tenemos. Si luego encima tenemos a lo mejor 2 o 3 discos, pues ahí ya podemos jugar más. En algún vídeo, más adelante, cuando hago un vídeo sobre las barras de sanación, que también se utilizan los discos, también entraré un poquito más en detalle en cómo puedo utilizar los discos para sanación y cómo puedo utilizar un disco, 2, 3 discos y cómo puedo empezar a incidir en todo el campo energético con más potencia cada vez, porque eso es lo que es importante. Cuando vamos añadiendo herramientas taquiónicas, lo que vamos haciendo no es multiplicando su efecto, vamos ampliando la profundidad con la que ese taquión va incidiendo en nuestro sistema. Entonces, por eso, cuando utilizo un disco, tengo una incidencia. Pero cuando estoy utilizando 2 discos a la vez, esa incidencia no se multiplica, sino que se amplifica en proporciones en las diferentes capas de nuestro campo energético y en la profundidad a la que puedo entrar. Entonces, por eso, al final, con un disco puedo hacer muchas cosas, con 2 discos puedo hacer más cosas, con 3 discos más, y si voy añadiendo elementos, vamos cada vez ampliando más y más y más la profundidad en la que vamos incidiendo en la consciencia y en la conexión. Y eso es importante, ¿no? Pero Kike y yo siempre decimos lo mismo, ¿no? Con un disco un disco, yo le digo a las personas que me preguntan sobre ello y que me llaman mucha gente, y mucha gente compra el disco. Con un disco, si 21 días empiezo a trabajar 20 minutos todos los días, de ponérmelo en diferentes partes del cuerpo y sobre todo traerle intención y consciencia, yo puedo garantizar, porque mi experiencia me la avala y la de otras personas que lo han hecho, que al cabo de 21 días empieza a haber una transformación importante en la manera en que me relaciono conmigo mismo y que me relaciono con mi entorno. Empiezo a percibir como de repente la visión que tengo de mí mismo y la visión que tengo de las cosas empieza a transformarse. Y eso no es solo porque el taquión hace maravillas, que lo hace, sino si añadimos además nuestra intención de la consciencia a través de la respiración y de sentir nuestro cuerpo, y lo que hace el taquión es que amplificar esta experiencia, entonces esa transformación se empieza a materializar. Y aquí quiero incidir en esto. El taquión habrá sido un apoyo impresionante para que esto suceda, pero el verdadero instigador de esto es nuestra intención y nuestra consciencia. Y os puedo garantizar que, por eso digo 21 días, porque a lo mejor si lo hago sin taquiones tarda un poquito más, pero en 21 días está garantizado, pero al cabo de una semana o 10 días empiezo a notar ya diferencias importantes, porque la unión de taquión, en este caso disco, intención y consciencia, es, yo diría, definitiva. Es la unión es la unión para conseguir la conexión y empezar a vislumbrar el potencial que tenemos reservado y esperándonos. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el taquión
va a ser un apoyo para todo esto que he estado hablando. Efectivamente, si yo pongo la jarra de agua, le pongo el disco y luego cuando bebo el agua tomo conciencia de que esto está activado y además me tomo un momento de conciencia, cualquier experiencia se va a amplificar, porque lo que hace el tachyon es amplificar nuestra conciencia y nuestro potencial. Es como un compañero, como un maestro que nos va alentando y va haciendo que veamos más claro hacia dónde tenemos que ir. Entonces, por eso a mí me parece que el disco es una herramienta de apoyo impresionante. Pero esto también Quique lo mencionó en otro vídeo, ¿no? Pero si nosotros esperemos que nos dé algo, él va a estar esperando a que nosotros empecemos a pedir y a proponer. Y cuando hacemos eso, es cuando todo empieza a moverse a una velocidad impresionante. Y luego unido al gran movimiento cósmico, los canales como están abiertos en este momento, si encima lo apoyamos con una herramienta como esta, las posibilidades son ilimitadas, yo diría. Esto es una pequeña toma de contacto de lo que puede hacer el disco ultra. Como digo, la imaginación, la experimentación, está ahí para que vosotros también la desarrolléis. Y luego, cualquier cosa que descubráis, poneros en contacto con nosotros, porque aquí esto es un experimento colectivo. O sea, Quique y yo llegamos a comprender y a descubrir el potencial, y que todavía nos queda muchísimo por descubrir, por nuestra parte empírica y nuestra parte de querer investigar e ir conociéndonos más y cómo esta herramienta nos puede ayudar. Entonces hay una parte técnica que sí hemos aprendido y otra que nace puramente de nuestra curiosidad, que nos ha ido llevar a seguir desarrollando más y más y más el potencial que tenemos. Otra cosa muy importante es que el disco ultra, ahora este es un disco nuevo, cuando lo veis en el detalle veréis que tiene la marca de Advanced Tachyon Technology, que está todo muy finito, todo muy nuevecito. Mi disco, por ejemplo, que tiene 4 años, está lleno de grietas, grietas más como monticulitos del óxido de silicio que se ha ido amontonando, está completamente negro, lo mueves y cruje, y la maravilla es que sigue siendo igual o más potente. Yo digo más potente porque lo que hemos descubierto Quique y yo es que el tachyon es una partícula inteligente. Entonces, cuanto más intención le pones, más intención te da. Tú le das 3 y te devuelve 6. Entonces, mi disco, mi colgante también, que luego hablaré de los colgantes, cada vez va cogiendo más fuerza, más intención, va empapándose, va apoyando con más certidumbre ese proceso de evolución al que yo me he comprometido. Entonces, mientras literalmente no cojamos una tijera, y tiene que ser una buena tijera, y empecemos a cortarlo, el disco puede utilizarse durante años. El mío tiene 4 años y yo creo que seguirá mucho tiempo. Y luego hay gente que me pregunta, claro, es que me he quedado dormido, me ha apoyado, ha sonado, se ha roto. No se ha roto. Mientras no se salga el óxido de silicio, el polvo del óxido de silicio sigue funcionando igual de bien continuamente. Uno de los beneficios del disco ultra, que eso sí que es cierto en comparación con el disco sencillo, es que el disco ultra es más grueso y es más rígido y es más potente, es más duro. Entonces, el disco sencillo también habría que meterle mordiscos y cortarlo para que no funcionase, pero sí es un poco más ligero. No se nota en la cámara, pero cuando lo coges al peso lo notas. Este pesa más que este, y este es más gordo que el sencillo. En el sencillo, la operación que hemos estado hablando es lo mismo en su uso. Lo único que su incidencia no es de 360 metros, no se crea una nube de tachyones. Yo diría que a lo mejor tiene una potencia de 1 metro, y eso sí, es más como un foco amplio, pero un foco de luz que va ahí, mientras el disco de tachyones es como un disco, es un foco que dispersa la luz. Este lo focaliza más a su diámetro. Y lo que hay que estar muy atento continuamente con el disco sencillo, que lo hace un poquito más engorroso de utilizar, es que tengo que estar continuamente fijándome qué lado sale la energía. Por eso yo recomiendo los discos sencillos para
para cosas más fijas, como debajo de un router, para activar el agua, activar alimentos, y el disco ultra para el uso más en general, para utilizarlo en el cuerpo, para sanación, para todo esto que hemos estado hablando. Para mí me parece más efectivo el disco ultra, porque es más potente, su influencia es más grande en la zona y por lo tanto puede trabajar lo físico, pero también está trabajando en el campo emocional, en el campo mental, y luego también es más resistente, aunque aún así el disco sencillo también es difícil y muy difícil de romper. Ambos no tienen transferencia y ambos son óptimos, pero para mí calidad-precio, 75 euros el disco ultra, 55 el disco sencillo, a no ser que sea utilizarlo para un router o para el agua o para tal, yo siempre iría con un disco ultra. Incluso yo también utilizo los discos ultras para eso, porque siento que su campo de incidencia es más potente. Luego también quiero hablar de un disco pequeñito que se llama, este es el disco ultra de 3,5 centímetros, el que os he enseñado anteriormente es el disco de 10 centímetros, es como un CD. Este disco es el mismo disco que el anterior, lo que pasa que es un disco ultra, la energía sale por ambos lados, lo que pasa que es un disco más pequeño, entonces su incidencia es un poquito más pequeño, entonces quizá no sea de 3,60, quizás pueda ser de 1 metro, pero esto se utiliza mucho en sanación, y luego nosotros también ahora lo estamos utilizando en los móviles, porque nos sentimos que el disco que ellos venden de móvil, que ellos proponen de móvil, ellos hablo Advanced Tachyon Technology, la empresa de la cual nosotros distribuimos, que está en Estados Unidos, es un disco sencillo del mismo diámetro y tiene una incidencia en el móvil, pero con las nuevas frecuencias que están entrando, Kike y yo hemos experimentado que el disco ultra es casi definitivo. Y la diferencia de precio no es tan alta para el beneficio que eso produce. Y se nota muchísimo, lo pones en un móvil y la incidencia es grande, ¿eh? O sea, notas que cuando hablas, lo de la oreja que te empieza a quemar, la radiación por las manos, el hormigueo, se reduce en muchísimo, y con el disco ultra, mucho más. Entonces, el disco ultra, nosotros lo utilizamos en el móvil, lo ponemos a la parte de atrás del móvil, entre la funda y el móvil, y la verdad que es muy bueno. El otro tiene incidencia, pero no es tanta, y también se puede utilizar de manera fantástica, este sí que se puede utilizar, y es como un disco más focalizado, lo puedes focalizar. Entonces, tú imagínate, ahí sí que, por ejemplo, me duele un punto del hombro aquí, yo me lo puedo poner, siempre hay que tener cuidado, si lo llevase tendría que poner una pequeña cintita y lo podría poner. No es, claro, entonces yo lo podría poner ahí, o si lo tengo, por ejemplo, estoy en casa, porque siempre hay el peligro que si lo llevas en la calle y se te pueda caer y lo pierdas, ¿no? Pero entonces puedes ir mucho más, focalizar mucho más en zonas de dolor, por ejemplo, que es muy interesante. Y lo mismo, por ejemplo, para hacer meditaciones, te lo puedes poner en el tercer ojo y específicamente trabajarlo ahí, o en un punto en el esternón, o debajo del ombligo. Se puede poner una pequeña pegatina o un poquito de cinta americana y ponerlo y pegarlo en el cuerpo. O cinta americana quizá no, porque luego puede doler a quitarlo, pero a lo mejor estas cintas dobles, que se utilizan también para poner cosas en medicina, lo puedes poner y son realmente fantásticos. Entonces, son más pequeñitos, como vemos, su campo de incidencia es menor, pero también es como mucho más focalizado, entonces puedo ir mucho más específico a zonas específicas en el cuerpo, lo mismo en zonas de rodilla, articulaciones, lo puedo poner en zonas específicas, en la muñeca, por ejemplo, entonces puedo trabajar de una manera mucho más focalizada, y es también muy potente, y a nivel energético, y eso quiero incidir en ello ahora también, tanto en el disco ultra como en el disco sencillo, pero sobre todo en el ultra, por ejemplo, para la meditación, es que se me había olvidado, para la conexión espiritual, para la conexión con la fuente. O sea, yo, por ejemplo, puedes, tanto con este, pero sobre todo con el ultra también, pero con este también, como he dicho, aquí, o te puedes poner el tercer ojo, te puedes poner en el punto atrás, el que se llama en la medicina china el migmen, que es el punto que está entre los riñones, justo en la columna, que son puntos de entrada, debajo del ombligo, en el jara, son puntos energéticos de entrada. El pequeño lo puedo poner, pero también lo puedo trabajar con el disco ultra. Te sientas debajo pones, por ejemplo, un cojín, pones el disco, te sientas, y vas a notar que las meditaciones son mucho más profundas y que entras
o sea, el silencio mental se consigue de una manera mucho más rápido. Entonces son herramientas también para la meditación absolutamente estupendas. O sea, no solo todo lo que ya he hablado antes. O sea, imaginaros lo que estamos hablando. O sea, imaginaos con un disco lo que se puede hacer. Desde cargar, activar, sanar, conectar. ¿Quién da más? O sea, ¿quién da más? Y esto todo desde la experiencia personal que hemos profundizado, Quique y yo, y muchísima gente que nos lo ha comprado, dándonos unas vivencias de lo que se puede hacer con esto, absolutamente increíbles. Entonces, aquí tenemos disco ultra de 3,5, disco ultra de 10 centímetros, disco sencillo, y los tres con un potencial tremendo, y cada uno con sus cualidades. Entonces, yo creo que no me dejo nada. Yo creo que más o menos todo lo que yo quería contar hoy está contado. Más adelante, a lo mejor sí que haremos algún vídeo sobre sanación con discos, entonces ya trabajaremos con la camilla y os daremos pautas de cómo trabajarlo. Pero por ahora yo me quedo contento con lo que he contado, y creo que esto da ya para por lo menos quitar bastantes dudas de las personas, y sobre todo presentar una herramienta alucinante, una versatilidad muy buena, y que el que empiece a utilizarlo va a notar grandes diferencias en poco tiempo.